El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios. Con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos días. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, queridos hermanos, les invitamos a escuchar, poner mucha atención en el Evangelio que vamos a proclamar en este Domingo de Ramos, tomado del Evangelio de San Lucas en el capítulo 23, versículos del 1 al 49. Escuchemos con mucha atención. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria al Señor. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no volveré a celebrarla hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volverá a ver el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado. Pero ay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después los discípulos se pusieron a discutir sobre el cual de ellos debía ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: los reyes de los paganos los dominan, los que ejercen la autoridad les hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario, que el mayor de entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que él es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se siente cada uno en su trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: te digo, Pedro, que hoy antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después le dijo a todos ellos: cuando los envié sin provisiones, sin dinero, sin sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron: nada. Jesús añadió: ahora en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome. El que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él le contestó: basta ya. Salió Jesús como de costumbre al monte de los Olivos y lo acompañaron sus discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo: oren para no caer en la tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas, diciendo:
Padre, si quieres aparte de mí esta amarga prueba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gotas gruesas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo, y Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿los atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: dejen, basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: han venido a prenderme con espadas y palos como que si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano, pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron y se lo llevaron y hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos, encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor de él, y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada le quedó mirando y dijo: este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: no lo conozco, mujer. Poco después lo vio el otro y le dijo: ¿tú también eres uno de ellos? Pero replicó: hombre, no lo soy. Y como después de una hora entró, insistió: sin duda que este también estaba con él porque es Galileo. Pero contestó: hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acercó entonces y se acordó de las palabras que el Señor le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él y le daban de golpes. Le tapaban la cara y le preguntaban: adivina quién te pegó. Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: si tú eres el Mesías, dínoslo. Él le contestó: si se lo digo no lo van a creer. Y les preguntó: ¿cómo van a responder? Pero ya desde ahora el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos: ¿entonces tú eres el Hijo de Dios? Él le contestó: ustedes mismos lo han dicho, sí lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Poncio Pilato. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues buenos días, Padre Manuel, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos de invitados al hermano Ernaez y a la hermana Rosy, la hermana Tere. En este inicio de la Semana Mayor, estamos hoy meditando esa parte dolorosa de nuestro Señor, su pasión. Y hoy la Iglesia nos invita a algo muy importante, hermanos, a vernos reflejados en este hombre, en Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios vivo. Hoy vemos cómo Dios mismo es sentenciado a muerte, cuando su única culpa fue amar al prójimo sin distinciones. Tenemos ya 2 minutos brevemente para podernos ir al corte. Padre, algo breve antes de irnos al corte en cuanto a este día en el que abrimos la Semana Santa. Sí, en primer lugar, buenos días por recibirnos en nuestros hogares, pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude a abrir nuestro oído y nuestro corazón para tener presente el proyecto que Dios Padre tiene para cada uno. En esta Semana Santa celebramos el misterio de nuestra fe, el eje fundamental. La madre de todas las celebraciones la tendremos el Sábado Santo, en la Vigilia Pascual. Y por lo tanto, hoy, domingo, nos presenta precisamente esa pasión, esa muerte y esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en la que estamos invitados a asumir la realidad
que engendra la naturaleza humana, que es el dolor, que es el sufrimiento, entretejido a la vida de nuestro Señor Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre, porque Él nos hace partícipe de la vida eterna, de la vida inmortal. Hay ahí que la invitación de cada uno de nosotros, que a través de la fe nos unamos para llegar al cielo y contemplar su gloriosa resurrección. Así es, Padre. En este día en que vemos a Jesús entrar triunfalmente a Jerusalén y cómo la gente, el pueblo que lo seguía, lo vitorea, no todos creo están contentos, no todos lo llaman Hijo de David, pero aquellos que han tenido esa experiencia, que a lo largo del caminar de Jesús han recibido de Él muchas cosas, sobre todo sanación corporal, sanación del alma, pues ellos sí descubren que verdaderamente es el Hijo de Dios el que está en medio de ellos, y por eso lo vitorean y dicen: bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Pero vamos a continuar con este programa después de este primer corte. Regresamos en un momento. Pues buenos días. Buenos días. Buenos días. Que nos siguen en Facebook, ¿verdad? Sí, a ellos que nos están siguiendo a través del Facebook. Qué bueno. Entonces, algunos puntos que podamos remarcar. Yo creo que para que vivamos verdaderamente la pasión, porque ahora yo siempre he pensado que no es nada más recordar aquel memorial, aquel acontecimiento, sino vivir la pasión nosotros. Por ejemplo, el Hijo de Dios fue injustamente condenado, sufrió la traición, sufrió la condena, sufrió la mentira, aquellos falsos testigos y todo. Pero vayamos a los Cristos de hoy, porque esto es lo importante, ¿no? Veamos a los Cristos sufrientes de hoy. ¿Cuánta gente, Padre, es condenada injustamente? ¿Cuánta gente es rechazada porque habla con la verdad, porque quiere el bien, porque estamos metidos en un mundo lleno de corrupción, donde el hombre se ha perdido totalmente y lo único que busca es el dinero, es el placer, es el poder? ¿Y dónde está verdaderamente ese ir con Dios, ese hacer la voluntad de Dios? Como a pesar de todo, Jesucristo la hizo, porque a pesar de todo lo que Él sufrió, Él no se detuvo, llegó hasta el final. Yo creo que en ese caminito tenemos que ir. ¿Para qué murió Cristo? Sí, ten en cuenta renovar nuestro bautismo, los signos que ocuparemos principalmente en este tiempo, Jueves Santo, la Eucaristía, la caridad y la vigilia pascual. Continuamos en este programa, La Voz del Buen Pastor. Y hermanos, yo creo que hoy tenemos que abrir nuestros corazones para que esa palabra de Jesús se cumpla en nosotros. Hace 2-3 días decía: el que cumple mi palabra no morirá jamás. Hermano Arnaez. Sí, las palabras de Jesús siguen resonando en muchos corazones. Para mí es algo muy importante al meditar que cuántos hoy decimos bendito el que viene en el nombre del Señor, y después estamos diciendo crucifícalo. Esa paradoja de la vida donde hay contradicción cuando se vive de la mano de Jesús. Hay contradicción cuando se busca al Cristo que está sufriendo, al Cristo que está enfermo, al Cristo que está en la cárcel, al Cristo que hay que darle la mano para subir un peldaño, un escalón hacia la combi, o el Cristo aquel que tal vez ese día no traía para su pasaje. Y ahí está Cristo. Está Cristo vivo en aquel que más necesita de una mano que le tienda, aunque ésta sea desconocida. Yo creo, Padre, que el recordar esta pasión, este acontecimiento para los cristianos de vida, la muerte de Cristo fue para nosotros vida. Yo creo que el recordar esto
antes que ver todo lo que hacemos, es ver a Cristo, porque eso es lo que nos hace falta a los cristianos, ver a Cristo en el hermano, en el que está necesitado, en el que tiene hambre, en el que está enfermo, en el que no vivamos una Semana Santa únicamente de signos, sino de amor, Padre. Sí, nadie da lo que no tiene. Si es que nosotros no tenemos en cuenta la misión que cada uno de nosotros se nos ha encomendado, que es la misma vida. Y sabemos que la vida no es tan fácil, sabemos todo lo que implica la vida, ¿no? O sea, hay pensamientos, sentimientos, enfermedades, hay realidades que nosotros nos encontramos en las cuales las cosas no salen como nosotros quisiéramos, ¿no? Hay circunstancias y momentos en los que no son favorables, ¿no? Y que de una u otra forma hay hombres y mujeres que suelen decir, hasta aquí acabo, hasta aquí termino, no puedo más. No puedo más. Ante un problema, ¿sabes qué? Nos divorciamos. Ante un problema no tengo otra salida que el alcohol o que la droga. Ante esta traición que yo tengo, que siento el dolor, el sufrimiento, pues entonces ya quiero morirme, ¿no? Ya no quiero saber nada, ¿no? O sea, el caminar del hombre no es un camino de paraíso. El caminar del hombre es un camino de cruz. Y por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo nos enseña a cargar la cruz de cada día. Y nos invita a que podamos tener presente esa realidad que nosotros llevamos impregnada en nuestro ser. ¿Y cuál es esa realidad que llevamos impregnada en nuestro ser? En que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Llevamos tatuada la imagen de Dios en nosotros. Y por lo tanto, nosotros tenemos hambre y tenemos sed de vida. Y buscamos amar y ser amados. Y buscamos la paz, la bondad, la verdad, la luz. Buscamos constantemente esa realidad. Y nos sentimos atribulados cuando nos sentimos solos, cuando no somos correspondidos, cuando no somos amados, ¿no? Cuando no nos van bien las cosas. Entonces, aquí el punto fundamental, esencial, es que tengamos vida y vida en abundancia. Esa es la clave fundamental, esencial. Ahora la pregunta será, ¿en dónde encuentro la vida? ¿En dónde la encuentro? Y yo creo que tenemos que ser humildes para reconocer que no todo lo podemos, que no todo lo sabemos. Sí, queremos hacer el bien y sin embargo hacemos el mal que no queremos hacer. Llevamos impregnada nuestra naturaleza humana unos obstáculos, muchas realidades que nos obstruyen para que nosotros podamos tener esa vida y vida en abundancia. Pero aquí hay que tener en cuenta lo que Dios no te ha concedido como persona. Dios te ha concedido como ser humano. Dios te ha concedido como su Hijo amado, que es la libertad. Y la libertad es la capacidad para elegir. ¿Sí? ¿Qué es lo que eliges? Con esa historia, con esa persona, con esas cualidades, virtudes, talentos que tú tienes, ¿qué eliges? ¿Qué eliges? ¿Elegimos la vida o elegimos la muerte? ¿Elegimos a Dios o elegimos el maligno, el demonio? Entonces, aquí hay que tener presente. El Señor nos invita en forma concreta, en forma específica, a que lo sigamos a Él, y Él nos da la vida eterna. Es decir, ante las adversidades y contrariedades del mundo que fluye en nuestro interior, pensamientos, sentimientos, emociones, sueños, etcétera, etcétera, el Señor nos invita a unir nuestra misma vida a la de nuestro Señor Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y se nos exhorta, se nos invita a entretejer nuestra vida a este misterio que recordamos, actualizamos y celebramos. El amor que Dios Padre nos tiene, que envió a su Hijo Jesucristo, en el cual nos se entreteje lo que Dios es. Y Dios es luz, Dios es vida, Dios es eterno, Dios es inmortal. Pero a veces no tenemos nosotros esa vida eterna, inmortal. A veces las adversidades, frustraciones, enfermedades y todo lo que nos vamos encontrando día a día, no tenemos esa vida. Estamos invitados precisamente a través de la fe, comprometer nuestra libertad ¿en quién? En el que es vida, en el que es amor. Y una vez en que si nosotros estamos unidos a aquel que es vida, aquel que es inmortal, entonces vamos a dar vida, porque tengo la vida y la voy a encontrar en el prójimo. Así es, Padre. Jesús decía, el que
cumple mi palabra, no morirá jamás. Entonces, nosotros para tener vida, pues nos vamos a tener que encontrarnos con la vida. Porque si yo no tengo vida en Cristo, no vivo. Claro. No vivo, hermana Tere. Así es. Así es la realidad, la que hoy nos invita el Señor Jesucristo a reconocer con humildad, pues, lo que somos, ¿no? Las limitaciones que tenemos. Todo aquello, como dice el Padre, la vida no es fácil para nadie, ¿verdad? Pero si ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en Jesucristo, pues Él nos va a dar esa vida en abundancia que Él promete. Pero tenemos que hacer renuncias, ¿no? Renunciar a nosotros, dejar el egoísmo, dejar todo aquello que el Señor obstruye el camino de que el Señor entre a mi corazón, llene mi vida. Si yo no le doy ese permiso, de que Él venga a fecundar mi vida con su propia vida, pues yo no voy a nacer a Él, yo no voy a morir al pecado y la vida sigue y seguiré igual por toda la eternidad si yo no quiero aceptarlo. ¿Sí? Entonces, pues hay que permitirle al Señor que Él entre, llegue a nuestra vida, a nuestro corazón, y que le entreguemos nuestro ser a Él para que Él pueda obrar y trabajar en nosotros. Así es, hermana Tere. Qué importante lo que decimos, hablamos de la vida, pero si el Padre decía hace un momento, somos imagen y semejanza de Dios. Y la ceguera espiritual que vivimos a veces como cristianos nos impide descubrir al Dios que está a nuestro lado, al hermano. Porque ¿cómo trato la imagen de Dios en mi hermano? ¿Cómo trato la imagen de Dios en mi esposa, en mi esposo, en mis padres, en mis hermanos, en mis vecinos, en la gente que me rodea? ¿Cómo la trato? Entonces, esa imagen de Dios, si nosotros no la reconocemos y no la captamos, es verdaderamente seguimos ciegos y no se ha cumplido en nosotros la profecía de Cristo que vino a dar vista a los ciegos. Hermano Hernáez, la cruz hoy se nos manifiesta como un sacramento de amor. Y Él es el amor pleno. San Pablo dice que la cruz es sabiduría de Dios y también es dolor y sufrimiento para los sabios, los prudentes del mundo. La cruz muchas veces la tomamos como un mero sufrimiento, pero es un sufrimiento con sentido de vida. Y esa cruz es la que nos va a permitir la valentía, la capacidad, la fuerza de ver al otro como Cristo lo ha visto. Esa cruz nos va a dar la fuerza, la sabiduría y el discernimiento para ver al otro como Cristo y amarlo como Cristo lo ama. Cristo es el gran desconocido actualmente. Tenemos un Cristo histórico, tenemos un Cristo predicativo, pero no un Cristo vivo. Un Cristo que tiene que estar en el corazón, en la mente, en el alma, en cada célula de tu cuerpo. Ahí debe de estar Cristo. Que cada célula de tu Cristo diga Cristo, Cristo vive. Porque es la única manera que podemos tener esa sensación, ese anhelo, ese encuentro, esa luz, esa gracia que nos hace descubrir la necesidad en el otro, en la otra. Porque así no funcionaría. Solamente mediante este encuentro con Cristo Jesús, que va camino a Jerusalén, que entra a Jerusalén, que entra a la Jerusalén de cada uno de nosotros, que somos el templo vivo de Dios. San Pablo dice, somos templo del Espíritu Santo. Y Él viene como el manso y humilde cordero, y no viene montado en un caballo andaluz, viene en un burro, en el animal de carga, en lo más humilde y sencillo. Desde ahí podemos descubrir a Cristo, desde el humus, desde la nada. Él se hizo nada siendo grande. Él se hizo pequeño, Él se hizo sencillo, humilde. Él tuvo ese kenosis, ese abajamiento total. Y es lo que necesitamos nosotros, abajarnos a imagen y semejanza de Cristo. Bajar de nuestro caballo, bajar de nuestro dinosaurio, para que podamos contemplar al Cristo que está en el suelo, al Cristo que ha caído, y darle la mano como la Verónica, limpiarle el rostro como la Verónica, y
hermanos, es verdaderamente, si nosotros adentráramos en esa pasión de Cristo, nos conmoveríamos. Yo les quiero decir que cuando conocí a Cristo y empecé a leer la Biblia y llegué a los textos de la pasión, yo lloré mucho porque veía que en mí no se estaba cumpliendo esa causa de Cristo. Y veamos, eso es lo que quiere el Señor en esta Semana Santa, que tú veas dentro de tu interior si la causa de Cristo por la que vino y murió se está cumpliendo en tu vida. Porque si no se están cumpliendo en tu vida esa causa, ¿para qué murió? Qué inútil es esa muerte, cuando fue tan dolorosa, tan tortuosa, tan cruel. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? Te has enredado en un mundo mentiroso que te llena de cosas, de situaciones, que vivimos peleándonos los unos a los otros por el poder, por el sentir. Eso no es la causa de Dios. Pero nos vamos a ir a nuestro segundo corte y regresamos en un instante. No nos cambie. Ánimo. Ánimo, Él está con nosotros. Padre, es que cuando uno vive la predicación y ve que le predicas a piedras, es duro, Padre. Porque estás hablando de Dios y la gente es indiferente. Y la gente, con las cosas que nosotros como iglesia ponemos. Fíjese, ayer veía yo en un Facebook, si necesitas tickets para primera comunión, matrimonio y háblanos, haz link de Tlaxcala. ¿De qué se trata? Hasta esto lo hemos convertido en un comercio, hasta tu propia salvación. Y si Él volviera a venir hoy, lo volvíamos a matar con tal de sacar dinero. Eso es lo más triste, Padre. Eso es lo más triste y lo que duele, porque cuando tú ya tuviste ese encuentro con Jesús, cuando tú vives queriendo que la gente escuche esa palabra y se vuelva a la causa de Cristo, haga, pero ¿de qué sirve pues? Si estamos allí indiferentes? De verdad, duele mucho esa situación, porque cuántos padres esta Semana Santa la convierten en diversión. Se van a nadar. Es una semana de diversión y no de meditación. Continuamos, mis hermanos, en esta palabra de Dios que hoy meditamos, tan hermosa, tan importante, porque es la clave de tu salvación y de mi salvación. Padre, ¿qué estamos haciendo verdaderamente nosotros por la causa de Cristo, por la que lo trajo al mundo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues cada uno a conciencia, ¿verdad? Sabe lo que está haciendo. Y como les he remarcado siempre, ¿no? O sea, todos tenemos la tarea de buscar a amar y ser amados. Si nosotros no nos sentimos amados por Dios, entonces no vamos a dar fruto. No, nos vamos a sentir islas, nos vamos a sentir cosas, nos vamos a sentir objetos, ¿no? Y si nosotros no percibimos las necesidades que hay en nuestro alma, en nuestro espíritu, ¿qué necesidades tenemos? Y nos damos cuenta que a través de la fe, con estos misterios de la Semana Santa, podemos dar una respuesta a esas necesidades que hay en nuestro interior, en nuestro corazón. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Abrir las puertas de la fe y pedirle al Señor, estoy dispuesto a emprender ese camino que tú tienes para conmigo. Y el camino que Dios tiene para conmigo es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y el camino de nuestro Señor Jesucristo nos exhorta, nos invita a que no nos dejemos vencer, ¿sí? A que tengamos presente la humildad que tuvo nuestro Señor para asumir la naturaleza humana, para ser humillado, para ser despreciado, para ser despojado de sus vestiduras, para ser escupido, abofeteado. Esas realidades que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, hagamos la nuestra para ir viendo nuestras circunstancias y las realidades en las cuales yo estoy viviendo. ¿Qué papel tomo? Tomo el papel y la vida de nuestro Señor Jesucristo
se encarna propiamente cada pasaje de las Escrituras que acabo de escuchar en mi misma vida? ¿Sí? ¿Quiénes son los que me condenan? Hago la oración a Dios Padre como Cristo nos enseñó, es decir, y cargo mi cruz de cada día. Y en el transcurso de esta Semana Santa, ojalá podamos tener en cuenta, estoy invitado a configurar, a seguir mi vida a la de nuestro Señor Jesucristo. Y así, si he sido o soy despreciado, si soy humillado, si soy lastimado, entonces aquí hay que tener en cuenta, ¿existe la venganza por la venganza? ¿O voy a tener presente el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo? Pero no es un masoquismo, sino es una enseñanza para tener en cuenta la voluntad de Dios Padre. Y la voluntad de Dios Padre es que yo tenga vida y vida en abundancia. Y aquí hay que tener en esta Semana Santa, en lo que ya se mencionaba, la entrada triunfal en Jerusalén, en el cual nosotros llevamos nuestras palmas, signo de que Jesucristo es nuestro Rey, de que Jesucristo queremos que Él reine propiamente en nuestros corazones. Y el reino y la vida que nos ofrece es eso, de paz, de amor. O sea, no de discordias, no de divisiones, no de odio, no de pereza, no de vicios y pasiones desordenadas, en la cual el hombre se contenta. Y lo único que aparentemente se contenta, pero lo deja vacío, lo deja sin sentido. Aquí es necesario que podamos tener en cuenta que Dios me ama y Dios quiere que yo tenga una vida y vida en abundancia, que yo me quite esa venda que no me deja ver el proyecto que Dios tiene para conmigo, que Dios me quite esta sordera porque no me deja escuchar más allá de lo que el mundo, de lo que mi naturaleza humana a veces suele hacerme ruido. El Señor nos invita en esta Semana Santa a escuchar nuestra conciencia, a poder tener en cuenta, yo vivo, yo existo, para dar vida o para dar muerte. Yo vine a este mundo para hacer luz o para hacer tinieblas. Yo vine a este mundo ¿para qué? Para hacer reflejo y para mostrar a través de mi misma vida lo que Dios es. Y Dios es misericordioso, porque ha tenido misericordia para conmigo, y por lo tanto yo voy a tener misericordia con el prójimo. Él me rescató del pecado y de la muerte. Tengo que ayudar a mi hermano que se encuentra en la adicción, en el alcoholismo, en la drogadicción, en la lujuria. Tengo que ayudar a este hermano, pero ya experimenté la gracia de la vida nueva que Cristo Jesús tiene para conmigo. Ya me ayudó el Espíritu Santo a quitarme esta venda en el cual yo puedo ver el proyecto que Dios tiene para conmigo. Ya el Espíritu Santo me ayudó a quitarme esta sordera, me ha curado. Ahora yo puedo escuchar a aquel que venció la muerte, aquel que resucitó, aquel que yo recibí en el sacramento del bautismo. Y por lo tanto, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere Papá Dios? Papá Dios quiere que todos sus hijos sean felices, quiere que vivamos en comunión, en fraternidad. Y por lo tanto, si yo ya escuché, si yo ya experimenté esa vida nueva de Jesucristo muerto y resucitado, me invita a que tengamos caridad para con el prójimo. Aquellos hombres que permanecen ciegos o permanecemos ciegos, aquellos hombres que viven esclavizados en la envidia, en el egoísmo, en la soberbia, en la lujuria, en las pasiones desordenadas. El Señor nos invita a través de ti, porque ha hecho su obra, entonces la catequesis, la evangelización, abrir el oído, abrir el corazón. ¿Para qué? Para que sea el reino de nuestro Señor Jesucristo quien habite propiamente en Él. Esta Cuaresma, esta Semana Santa, es un tiempo precisamente de abrir nuestros oídos, abrir nuestros ojos, nuestro corazón, para poder entretejer nuestra vida, liberarnos y poder emprender ese camino que Dios nos concede, guiados y asistidos por nuestro Señor Jesucristo muerto y resucitado, hacia la vida eterna. Así es, Padre, y yo creo que en esta Semana Santa que iniciamos, todos nos tenemos que dar una oportunidad para pensar seriamente en nosotros. Porque mire, todo mundo estamos buscando proyectos a futuro, ¿no? A futuro humano, temporal.
pero tu futuro eterno lo vislumbras desde acá, porque esta semana verdaderamente veamos a Cristo, veamos todo lo que hizo, veamos a Dios nuestro Padre, cómo envía a su Hijo a morir y cómo el Hijo, a pesar del rechazo, a pesar de la oposición, a pesar de todo, no deja de cumplir la misión a la que ha venido, el proyecto del Padre, la salvación de los hombres. Pero pregúntate, ¿te estás dejando salvar por Dios? ¿Estás aprovechando al máximo todo esto que Dios nos está poniendo en nuestra vida? Porque es triste, Padre, también ver cómo muchos de nosotros utilizamos esta semana para divertirnos, para irnos a pasear, dizque a descansar, pero también a vivir a veces en un libertinaje tremendo, ¿sí? Vemos que a través de las noticias que hay más choques, más accidentes, más. ¿Por qué? Porque van manejando ebrios, porque hay tanta situación. Yo siento que Jesús no murió para que te diviertas, murió para que te salves. Y es momento de volver nuestra mirada a Dios, de encontrar ese camino, porque ya usted decía, solo hay dos caminos, uno que da luz y otro que da oscuridad. Y tú en tu libertad tienes que escoger qué camino quieres, hermana. Así es. Pues el Señor nos presta la vida y nos da esta oportunidad de elegir en esta, valga la redundancia, en esta vida, elegir a futuro. Por eso debemos planear, ¿verdad?, cómo nos vemos en un futuro, pero no temporal, sino en el futuro de nuestra alma. El Señor nos ha prestado la vida para venir a peregrinar en este mundo, no para sufrir, no para disfrutar. Esta semana, que es Semana Santa, que inicia hoy, que es de recogimiento, pues yo me recuerdo allá en el tiempo de mi abuelita, ¿verdad?, cómo nos decían, no, en esta semana no vamos a oír música, en esta semana no vamos a estar ahí con gusto, con alegría, no, esta semana es de recogimiento interior. Y pues sí, así debe de ser, de ver hacia nuestro interior, de acercarnos a confesar, de acercarnos a Dios, de darnos la oportunidad de que Dios viva con nosotros, esté con nosotros, porque la vida es de prueba, y si en esta vida yo no le permito al Señor que Él guíe mi vida, pues no sé dónde voy a llegar cuando se me acabe el tiempo en esta tierra, ¿verdad? Eso es lo que muchas veces se nos olvida. Se nos olvida que algún día nos vamos a ir de este mundo. Y pues tenemos que estar preparados, como cuando salimos de viaje o tenemos un acontecimiento, siempre planeamos antes, ¿sí? Y así el Señor nos invita a planear en nuestra vida el futuro de nuestra alma. Estamos de paso, estamos de prueba, y el Señor no quiere que suframos. ¿Cuánta gente vemos encadenada pues al alcohol, a las drogas, a todo aquello que aparentemente les da la felicidad temporánea, momentánea, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos visto? Gente, yo cuando veo a las personas me duele el corazón de ver a ese Cristo, como dice el hermano, ¿verdad?, encadenado a la botella, siendo que pues Él tiene el poder, porque Dios nos lo ha dado, de decir no, de tomar esa decisión, de decir como el hijo pródigo de hace 8 días que decía, me levantaré, de tomar una decisión, de ver qué estoy haciendo con mi vida, analizar, o cómo piensa esa persona cuando está lúcida, cómo va a terminar, dónde va a ir a acabar su vida. Eso es lo que el Señor en este tiempo de Cuaresma nos invita a meditar, a reflexionar, y no solo en Cuaresma, porque pues tenemos que planear que algún día nos vamos a ir de este mundo. Hermano Hernández, qué hermoso sería, ¿verdad?, que a más de 2000 años de aquel momento cuando Jesús entra triunfal en Jerusalén, que nosotros los ramos que pudiéramos ofrecer hoy para ese victoriar a Cristo fueran las palmas del amor, fueran las palmas del perdón, fueran las palmas de la solidaridad verdadera, fraterna entre nosotros. Está escrito, ¿verdad?, en los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro y Juan llegan al templo de Hermosa y se encuentran a un paralítico de nacimiento, y que le dice Pedro, mírame, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Es un punto muy importante, porque no vamos a dar lo que no tenemos y lo que no vivimos, pero también un futuro se empieza a edificar con un presente.
y el presente es Cristo. Para que nuestro futuro comprometedor de amor sea fuerte, el presente es Cristo. Y somos ese ramo, ya no una palma, somos nosotros ese ramo que dice que viva mi Cristo, que viva mi Rey. Así es, hermano. Qué hermoso, ¿verdad? Que cuando nosotros decimos viva Cristo Rey, pero verdaderamente que viva en mí y que yo sea capaz de encender esa vida en otros que están muertos, en otros que han perdido la ilusión, en otros que ya no tienen deseos de vivir porque no tienen a Dios y la vida les ha cansado. Hoy vemos con cuánta tristeza, cuánta gente camina cansada, cuánta gente camina sin ilusión, cuánta gente que dice, mi vida no tiene sentido. Porque aquellas personas que no tienen a Cristo como el eje de su vida, pues no tiene sentido su vida, y es cierto. Pero aquellos que tenemos a Cristo, aunque estemos como estemos, aunque estemos viviendo la dificultad que estemos viviendo, tenemos la esperanza. ¿Por qué? Porque la vida no se termina en este mundo. La vida continúa, y por eso precisamente vino Cristo, y lo decía el Padre, que Jesús dijo, yo he venido a darles vida para que sean colmados. Pero nos vamos a ir a nuestro tercer corte y regresamos en un instante, no nos cambien. Pues a ustedes que nos siguen viendo en Facebook, muchas gracias, y ojalá que donde estén y se encuentren, vivan ese encuentro con Cristo. Vayan a vivir esos acontecimientos que se celebran durante esta semana, pero que sea para que se encuentren con Cristo, para que podamos morir con Él y podamos resucitar con Él a una vida nueva, a una vida con aceptación a lo que venga, porque ese es nuestro problema, el no aceptar, el resistir. Imagínense si Cristo hubiera dicho, esto es demasiado. ¿Qué hubiera pasado? O cuando le dijeron a aquellos, si eres el Hijo de Dios, a ver, bájate de la cruz. Y yo cuando veo eso digo, gracias Señor, porque no les hiciste caso, no te bajaste, ¿no? Porque si a nosotros nos retan así, pues ya no lo hago y me voy, ahí te dejo. Friégate, ¿no? Eso es lo que decimos nosotros. Cuando tú estás haciendo algo bueno para otro y viene la confrontación y viene el choque y viene, ¿sí? Pues quédate. Y a Jesús lo retaron, el diablo lo retó de muchas maneras. Y aquel ladrón de su izquierda le decía, a ver, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y qué hermoso, ¿verdad? Que el Señor no se baja. Y qué hermoso que el ladrón de la derecha fue el único que le dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. En este momento, aquel hombre hizo una confesión, porque dice, cállate, porque tú y yo tenemos por qué estar aquí. Te reconoció pecador. Pero continuamos, queridos hermanos, en este programa La Voz de Jesús el Buen Pastor. Y hoy, Padre, algo que es importante que Jesús nos da desde la cruz para darnos vida, la causa del perdón. Sí, en cuanto que nos hemos ofendido, o sea, el pecado nos lleva a dañarnos, nos daña, nos lastima, nos sumerge, nos lleva a la muerte, sí, y por lo tanto, el pecado no solamente es decir yo no mato, yo no robo, sino el pecado que me entristece, el pecado que hace que yo me desespere, el pecado hace que yo quiera vengarme y lastimar y agredir al prójimo, al que se encuentra cerca de mí, ¿no? El pecado te destruye a los demás, nos lleva a la muerte. Jesucristo venció al autor del pecado, que es el maligno, que es el demonio, que es Satanás. Entonces, no permitir que el pecado siga haciendo de las suyas en nuestra vida. No hacer que el pecado siga haciendo que tú no le hables a tu cuñado, a tu cuñada. Que el pecado no te haga sentirte huérfano, como si fueras un objeto o una isla. Que el pecado no te haga sentirte nada, sino que sea la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo significa, me siento hijo amado de Dios Padre.
Y por lo tanto, en mi corazón no va a reinar el pecado. En mi corazón va a reinar el amor. En mi pecado en mi persona no va a reinar el demonio, el maligno. En mi persona va a reinar Jesucristo, que es el Rey del universo. Y de ahí que tengamos presente esta Semana Santa. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué celebramos ahora el jueves Santo? Celebramos 3 acontecimientos. Primero, la institución de Jesucristo de la Eucaristía. O sea, Jesucristo quiso quedarse como un testamento. Cuando alguien va a morir, deja su testamento. Jesucristo deja su testamento propiamente en la Eucaristía. Él se queda. La riqueza y la herencia más grande que Dios nos da es su cuerpo y su sangre, en la cual nosotros nos alimentamos para que participemos después de ese banquete del reino en la gloria eterna. Sí, lo celebramos el día jueves, la institución de la Eucaristía, la institución del ministerio sacerdotal. Jesucristo deja a sus discípulos, Jesucristo los elige y les da ese poder en el sentido de expulsar el pecado, de expulsar al autor del pecado, que es el maligno, que es el demonio. A través de este sacramento de la reconciliación es como expulsamos el pecado, porque Jesucristo pagó por mí en la cruz, porque Cristo Jesús me libera del pecado. El jueves celebramos la institución del ministerio sacerdotal, y aquí hay que tener presente, Cristo me perdona a través del ministro consagrado, que es el sacerdote. También el jueves celebramos el mandamiento de la caridad, o se conoce como lavatorio de los pies. Mi vida no es para que sea servida, mi vida no es para que todos me den, mi vida es para darla. Y a través de este signo de lavatorio de los pies, Jesucristo, que es Dios, que es el Maestro, nos enseña a tener caridad, a ser servidores de los demás. No que los demás nos sirvan, sino que nuestra misma vida sea un servicio, entregar mi tiempo, mi cariño, mi amor propiamente a los demás. El Viernes Santo celebraremos la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo. Iniciaremos que se conoce como el Vía Crucis. Vía, camino, cruz, crucis, crucis, cruz, camino de la cruz. Es el camino de la cruz que cada uno de nosotros debemos llevar, que es la vida, y llevarla con amor, llevarla con esperanza, y llevarla con ilusión. Y nos encontraremos en el Vía Crucis con los diversos personajes en los cuales nuestro Señor Jesucristo se va encontrando. Y ese personaje, ¿con cuál me identifico? ¿Cuándo soy yo quien humilla a Cristo? ¿Cuándo soy que lo niego, así como Pedro, o como Judas, que lo traiciona? Es entretejer este misterio entre la persona de Cristo Jesús, o los actores propiamente de la escena hacia la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero no nos quedemos con un Cristo crucificado, quedémonos con un Cristo resucitado. En la vigilia pascual celebraremos la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado, sobre el maligno, sobre Satanás. Y ahora el reinado de nuestro Señor Jesucristo es de Él. El hombre ya no está destinado a la muerte. El hombre está destinado a participar de su gloriosa resurrección. Y aquí hay que tener presente, es celebrar y renovar nuestro bautismo. Nosotros fuimos bautizados, recibimos el Espíritu de Jesucristo muerto y resucitado. Algunos signos que nos acompañarán el sábado santo, en la vigilia pascual, es la luz que vence las tinieblas, que vence la oscuridad, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y el agua que sirve para lavar, para limpiar, el agua que brotó del costado de nuestro Señor Jesucristo, en el cual me lava, me limpia de la suciedad del pecado. Esa agua que sacia nuestra sed, esa agua que nos da vida eterna. Y ojalá dentro de estos signos que nos van acompañando, no olvidemos entretejer nuestra vida, cuyo objetivo es que tengamos vida y vida en abundancia. Sí, Padre, muchas gracias, porque si nosotros como bautizados no sacamos provecho de ese bautismo, que es un don, un regalo de Dios, pues aunque estemos bautizados, echamos muchas veces a la borda todo. Jesús nos dice Pablo nos dice en la carta a los Corintios que procuremos no entristecer el Espíritu de Dios en nosotros, porque y que cuidemos
ese signo con el que nosotros fuimos marcados, el sello de Dios, para que al final de nuestra vida seamos reconocidos. ¿Por qué? Porque estamos signados, somos ungidos de Dios. Claro. Padre, pues muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que podamos el domingo, dentro de 8 días, poder estar felices y alegres, pero no porque vivimos un acontecimiento fácil, así histórico, sino porque Cristo vive en mí. Y esa es tu alegría, porque cuando Dios vive en ti, eres una persona alegre. Sí, doña Lucy, usted decía que estábamos haciendo, siempre veía un minuto, un segundo. Tenemos el retiro de los jóvenes, ¿no? Tenemos ahorita 30 jóvenes que están de viernes, sábado, domingo, recibiendo esa buena noticia, Jesucristo, ¿no? Allí esos 30 vidas de jóvenes, tratar de renovarla. Estamos haciendo, ¿no? También estamos restaurando la capilla, tanto espiritualmente como materialmente, ¿no? La capilla de Nuestra Señora de la Luz. Estamos allí. Implica esfuerzos, sacrificios, sobre todo con mucho amor. Bueno, hermanos, pues en verdad, ojalá Dios nos bendiga, Dios nos renueve, sea su reino propiamente que habite en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra comunidad. Dios los bendiga. Gracias, Padre, igualmente, Padre. Y que tenga un domingo bonito, ¿sí? Gracias. Hermano Erlaes, ya para terminar, para ir terminando, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre en la cruz y logra el objetivo, porque al final venció, resucitó. Sí, es una de las causas fundamentales por que el mundo se pierde hoy. No hacemos la voluntad de Dios, hacemos nuestra propia voluntad, vivimos bajo nuestros propios criterios, intereses personales, y no encontramos ese eco de las palabras de Cristo en nuestro corazón. De lo que decía el Padre, es cierto, hay unas actividades, pero no son actividades, es un encuentro personal con Jesús. Cada acto tiene que ser un encuentro personal con Jesús, porque si realizamos actividades por hacer actividades, Jesucristo no llegará a ser realmente el Señor de nuestra historia. El apóstol San Pablo dice allá en Romanos 8:35, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Jesucristo ha resucitado. Y esa es la palabra clave en nuestro corazón. Muere el que no se ha encontrado con Cristo. Muere el que no ha tenido un encuentro verdaderamente con Jesucristo vivo y resucitado. Gracias, hermano. Yo creo que eso es lo que tenemos que buscar todos, esa vida, esa resurrección. Por eso vemos a un Cristo con brazos abiertos, esperándonos. Siempre en esa actitud de espera, que vayamos a Él, que nos dejemos amar por Él, porque es lo único que quiere el Señor. Así breve, hermana. Ya así es, hermana Lucy, pues es lo que quiere el Señor, que le demos la oportunidad nosotros para que Él entre en nuestra vida. Sí, por eso el Señor apela a tu libertad, a esa libertad que Él mismo te ha dado, a que tú se la ofrezcas para que Él entre a reinar en tu corazón y a darte vida en abundancia. Gracias, hermana Tere. Pues yo los invito, mis queridos hermanos que nos escuchan, a que pongamos todo lo que somos y tenemos en las manos de Dios. Y Él nos transformará, y Él, seamos como el barro, ¿verdad?, en las manos del alfarero. Pon tu vida en las manos de Dios y deja que el Señor te transforme y te cambie. Agradecemos, queridos hermanos, a todos los bienhechores de este programa. Sin ustedes, mis hermanos, de verdad esto no pudiera ser posible. Agradecemos a nuestros hermanitos, a Pablo y a Olga de Nueva York, que nos apoya, a Dina Solano, Socorrito Lezama, a Adrián Hernández, a Tere Vélez, a Betty Fernández, a Carmen García, al profesor Audifar Ramírez. Hermano, te enviamos saludos, sabemos que nos escuchas desde Tapachula, Chiapas. Familia Vega Ramírez, Beatriz Maldonado Hernández, Magdalena Zambrano Maldonado, familia Martínez Aguilar, profesor Abraham Lázaro Aguilar, Araceli Barrera Sosa, Betty Robles, Tomás Pérez Ballinas, Nereida Hoyos Cardoso, familia Vera Martiñón, Gloria Gordillo, Martita Flores Guevara, a la doctora María de la Cruz Tapia. Muchas gracias por ese apoyo que nos dan constante para que este programa siga al aire. Agradecemos también a la familia Ortega Martínez, Pacheco Hernández y Romero Colores, porque nos apoyan para llevar la cena al hospital los días martes y jueves. Queridos hermanos, yo creo que esta Semana Santa el Señor te está invitando a que vivamos verdaderamente una vida santa, hermano Hernández.
Sí, realmente si vamos a estar de vacaciones, que estemos de vacaciones con el Señor Jesús, que sería lo más hermoso porque llegaríamos a tener las vacaciones eternas en el reino de los cielos. Así es. ¿Te encantarían unas vacaciones eternas? A mí muchas veces me dicen las hermanas, hermana, ya descanse, ya voy a tener para descansar la eternidad. Pero acá tenemos que trabajar por ese reino, porque Jesucristo vino por la construcción de un reino, el reino de Dios en el corazón de los hombres. Luchemos todos para que ese reino esté en mí, esté en ti, y verdaderamente podamos decir, ¿verdad?, que viva mi Cristo, que viva mi Rey, pero verdaderamente haz de tu corazón un palacio, haz de tu corazón ese palacio para que Cristo reine allí. Hermanitos, Jesucristo no es un accesorio más que me tengo que poner. Jesucristo es el pan vivo que bajó del cielo y vino del cielo para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, mis hermanos, hoy que el Padre dijo el jueves, ojalá puedas estar en esa misa donde iniciamos el Triduo Pascual y podamos participar de la adoración de ese Señor que estará allí presente en medio de nosotros. Ya nos vamos, queridos hermanos, y antes de terminar vamos a hacer oración para pedirle a Dios el aumento de las vocaciones. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en gran necesidad. Danos vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales santas. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones para tu iglesia según tu corazón. Amén. Queridos hermanos, que tengan una semana feliz y que verdaderamente el encuentro con Cristo se realice. Ábrele tu corazón y deja pasar al Señor que quiere vivir en ti. Hasta la próxima. Si Dios nos concede vida, estaremos celebrando la resurrección de Cristo el próximo domingo. Que tengan feliz domingo. Y a ustedes, mis hermanos que nos ven a través de Facebook, pues muchas gracias por estar atentos en este programa y les deseamos de verdad que esta semana sea de bendiciones para ustedes, pero la bendición estará en ti si le abres tu corazón a Dios y lo dejas estar en tu vida. Que Dios les bendiga. Despídete de ellos. Sayonara. Arrivederci. Goodbye, Choiti. Jesús. Hasta lenguas salen hablando. Claro, son los dones del Espíritu. Entonces, mira, hermano, quién sabe qué lenguas dominamos, pero las dominamos. Pero la nuestra no, todavía. Dominamos otras, pero menos la mía. Dominamos otras. Bye. Ya nos habrá cortado ella. gracias. Quiero tomar agua. Usted va a echarle agua y yo voy a tirar agua. Se va a tirar agua. Es lo malo, luego la tira. Una disculpa que ya no me hizo nada. Sí, gracias, hermano.